Muchas gracias, Constanza. Buenos días a todos. Primero, agradecerles a la Cámara Nacional de Comercio la oportunidad de haber desarrollado este trabajo en conjunto. Y también agradecer especialmente a los senadores que están presentes. Han sido un gran aliado en el último tiempo en la discusión y en la socialización de la necesidad de conversar sobre ciberseguridad. Yo creo que esto es un avance más o menos importante que se ha podido identificar claramente en el último año. Yo creo que aquí hay un escenario distinto al que estábamos hace un buen tiempo atrás. Yo represento una empresa que se llama Ciberseguridad Humana, que básicamente se hace cargo de la dimensión humana de los procesos relativos a la ciberseguridad. Usualmente cuando hablamos de ciberseguridad, tal como decía el senador, nos preocupamos mucho del enfoque técnico, nos preocupan los fierros, las redes, los cables, pero en realidad todo eso es una excusa. En realidad lo que nos debiera preocupar es cómo las personas se comportan en su uso cotidiano de las redes. La misión de nuestra empresa es tratar de ofrecer soluciones a los problemas que se pueden generar en el uso de tecnologías digitales. Por eso es nuestro enfoque de ciberseguridad humana. Pero hoy día tenemos una encomendación bastante específica. En conversaciones con la Cámara Nacional de Comercio se nos planteó la pregunta de cómo acercar el tema de la ciberseguridad a las pymes. Y dentro del múltiple diálogo que tuvimos fue cómo desarrollar un instrumento que fuera útil para las pymes de manera, y sencillo, de manera que de poder acercarlos a la discusión que estaba teniendo lugar en sectores de la economía bastante estratégicos. La discusión de lo que le sucedió al Banco de Chile este año permitió que el tema permeara de manera mucho más profunda en nuestra sociedad, pero obligó a hacerse preguntas a otros actores de nuestra sociedad. ¿Y por qué para pymes? Hay tres datos que yo creo que son súper relevantes. Primero, las pymes representan el 52% de las ventas anuales, y si uno lo une al dato de respecto a las ventas de las microempresas, llegamos casi al 97% de las ventas anuales. Por lo tanto, el sector predominante de la economía es este sector. Luego, si analizamos el vector de la concentración de la fuerza laboral, nuevamente el 53% de la fuerza laboral activa chilena está en las pequeñas empresas, y si sumamos a las medianas empresas llegamos al 65%. Por lo tanto, es buena parte de la realidad nacional. Esto es Chile. Y si uno empieza a analizar qué es lo que está sucediendo afuera, hay un informe que publicó Cisco hace un par de semanas atrás que dice que el 53% de las medianas empresas en el mundo ha enfrentado algún tipo de brecha. Así en genérico, no entra en el detalle. ¿Qué podría ser una brecha? Desde una suplantación de identidad, un fraude informático, un robo de credenciales, un robo de base de datos, filtraciones de base de datos que han sido bastante frecuentes en el último tiempo en Chile. Y si uno extrapola ese último dato, por ejemplo, hay un informe que salió publicado ayer que es bien interesante, que analiza cuántos registros de datos personales de personas determinadas se filtran por segundo en el mundo. Y en el año 2016 fueron 43 registros de personas por segundo. En el 2017, 88. Y todo indica que este año vamos a llegar a 200. O sea, el solo evento que tuvo Facebook hace una semana atrás expuso datos de 20 millones de cuentas. Pero si uno procesa cuánta información personal hay detrás de cada cuenta, probablemente los registros de lo que estamos hablando son registros enormes. Por lo tanto, si uno toma estos tres antecedentes, la importancia para la economía de las pequeñas y las medianas empresas, si toma en consideración el empleo de la fuerza de trabajo activa en el país, más este escenario o tendencia internacional, nos dice que en realidad tenemos que tomar medidas urgentes respecto a las pymes. Y muchas de las medidas están contenidas en la Política Nacional de Ciberseguridad, algunas de las medidas vienen contenidas en la agenda legislativa que el delegado presidencial Jorge Atton va a presentar en un momento más. Hay un montón de decisiones de política pública que se están haciendo. Pero mientras tanto se discute todo eso, nosotros tenemos que ir avanzando un poco más. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Tenemos una política, tenemos una hoja de ruta, una carta de navegación que dice a dónde queremos llegar de aquí al 2022. Y fija objetivos estratégicos, fija medidas de corto plazo, fija algún nivel de responsabilidad y fija también una discusión que vamos a tener que tener respecto al modelo de institucionalidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Me agrada escuchar al senador Arboe cuando señala que debemos tener una autoridad única. Estoy convencidísimo que sí tiene que ser. Porque no solo respecto a la interacción con los privados, empresas, que probablemente si tienen una brecha van a tener que notificar a una superintendencia, a una autoridad de consumidores, a una autoridad de protección de datos personales, a una autoridad de ciberseguridad, sino que también porque permite crecer de manera más rápida en los niveles de madurez de ciberseguridad en el país. Eso está más o menos demostrado. Y la política ayuda mucho en tratar de entender esa discusión sobre el modelo. Y también tenemos un ecosistema público y privado que está funcionando. Si ustedes miran ahí, hay sesgos, por supuesto.
Si uno mira, hay institucionalidad pública, precaria, provisoria, que es el Comité Interministerial de Ciberseguridad del Gobierno que fue creado en el 2015. El Senado ha tenido un rol especialmente activo en el último año. Hemos asistido a 4, 5, 6 grandes eventos vinculados a ciberseguridad y a ciberdefensa en el Senado. Tenemos la Alianza Chilena de la Ciberseguridad, que es una asociación que reúne asociaciones gremiales e instituciones educacionales vinculadas al tema. Tenemos a la Universidad de Chile, tenemos distintas universidades que han ido actualizando su oferta de contenidos, tanto de formación continua como de formación de manera permanente. Y tenemos también a la sociedad civil, tenemos a Derechos Digitales, la Fundación de Datos Protegidos, que han ido generando un medio ambiente que permite que la discusión sobre ciberseguridad sea una discusión que nos involucre a todos. Y yo creo que eso es muy, muy importante y tenemos que aprovecharlo. Pero ¿qué es lo que nos falta? Tal como señala el senador Arboe, no tenemos ni una estadística pública ni privada sobre incidentes. Estamos a ciegas. Primero, por algo que se hizo evidente cuando fue el incidente del Banco de Chile. Para los que trabajamos en el sector sabemos que no es el primero. Sabemos que existen muchos hace muchos años. Pero fue la primera vez que tuvieron que anunciarlo públicamente, porque el impacto del incidente era mucho mayor. Pero si uno lo mira en impacto monetario, tuvieron robos algunos bancos tuvieron robos de dineros cercanos a 3 o 4 millones de dólares hace 6 o 7 años atrás. Ni siquiera nos enteramos. ¿Por qué? Porque no tenemos obligaciones de reportar incidentes, no tenemos obligaciones de reportar. Tenemos algo de información, preferentemente técnica, pero yo los invito a leer un boletín técnico de una vulnerabilidad. Yo de verdad hago el esfuerzo, los leo, los bajo, los reviso. No logro, soy solo un simple abogado que algo ha tratado de entender de esto. Me imagino el dueño de una pequeña y mediana empresa tratando de incorporarlo en algo hay que hacer con esto. Y también tenemos muy poca información legible por humanos. Aquí no es un desprecio a lo técnico, sino que lo técnico tiene que ser explicado de manera tal de que cualquiera lo pueda entender. Si uno mira por qué razón hasta el día de hoy la discusión sobre ciberseguridad, o hasta hace un tiempo la discusión sobre ciberseguridad era una discusión de técnicos, porque se construyó en base a una jerga técnica. Cuando había un problema, había un incidente y se buscaba una solución, probablemente la solución estaba pensada desde una dimensión única. Tengo un problema de seguridad de redes, compremos un firewall. Tengo un problema de que parece que hay comportamientos extraños en mi red, compremos un IPS, pongámosle un SIEM. Siempre era tecnología vinculada a informática, pero nunca nadie se preguntó que en realidad esa era una discusión que también tenía que involucrar a recursos humanos. También tenía que involucrar al directorio. Recién hoy día los directorios están empezando a hacerse cargo de que este es un problema multidimensional y que por mucho que la respuesta técnica es la imprescindible, es el paso 1, necesitamos muchas otras respuestas en el camino. Y aquí, como no hay mucha información legible, el desafío que asumimos con la Cámara Nacional de Comercio fue cómo lo acercamos, cómo lo simplificamos, cómo ayudar a las pymes. Uno podría hacer seminarios donde ofrecemos productos, pero en realidad yo creo que lo más importante es compartir información, compartir un nivel mínimo que permita que cada institución identifique cuáles son sus riesgos, identifique dónde puede tener vulnerabilidades, identifique cuáles pueden ser sus amenazas. Y para eso creamos la guía de ciberseguridad para pymes, que si bien está pensada para pymes, en realidad es una herramienta que puede utilizar cualquiera. Puede ser una herramienta de autocuidado personal, puede ser una herramienta que utilice un banco para determinar cómo le ha ido yendo en el proceso de implementación de las políticas, normas y cambios regulatorios que han tenido que ir implementando. ¿Por qué? Porque está pensado bajo una metodología de autodiagnóstico. Es dinámica. Se van a dar cuenta que nunca van a tener la misma experiencia respondiendo al cuestionario. La herramienta es un cuestionario. Pueden tener una experiencia corta de 6 respuestas, pueden tener una experiencia larga de 16. Nunca les va a tomar más de 3 minutos en todo caso, pero ¿por qué? Porque las situaciones van cambiando. Yo hoy día, por ejemplo, para mi presentación tuve que desactivar mi doble autenticación en mi iPad, porque no voy a estar a cada rato. Uno va tomando decisiones en el momento, por lo tanto uno puede tener una evaluación de riesgo que vaya mutando. Y segundo, que en nuestra opinión es lo que permite dotar de contenido actualizado a la guía, es que una vez que ustedes responden el cuestionario, le ofrece soluciones, le ofrece guías prácticas. ¿Qué tengo que hacer para? ¿Por qué es importante que yo haga esto? Y eso está personalizado en función de las respuestas que tengan. Y ahí invito a la gente que tiene más conocimiento que haga el desafío y que desafíe la herramienta y se pregunte cuántas recomendaciones me va a dar. Les aseguro que mínimo le va a dar 3, mínimo. Mínimo le va a encontrar una fórmula en que le va a recomendar un par de cosas.
¿En qué ámbitos? Porque uno podría hablar de ciberseguridad y cuáles son los ámbitos relevantes y podría estar hablando mucho rato, tal como señaló el senador Boe, esto cubre múltiples dimensiones de la vida cotidiana de las personas. Y lo que nosotros hacemos es que la guía está pensada como un conjunto de recomendaciones básicas para aquella organización cuyo proceso de digitalización es nulo, pero también a un nivel mucho más avanzado para organizaciones que están completamente digitalizadas y cuyos desafíos son cada vez más grandes. Y en áreas específicas, ¿cómo protejo la información de mis clientes? ¿Cómo protejo mis estaciones de trabajo? Tal como señalaba el senador recién, hemos gastado un montón de dinero en proteger la instalación física de nuestros comercios. Tenemos alarma, tenemos seguridad perimetral. ¿Hemos hecho lo mismo respecto a la seguridad digital? ¿Hacemos lo mismo respecto a nuestros sitios web? ¿Tenemos contratados servicios de monitoreo para asegurarnos que nuestro web funcione permanentemente? También cómo nos conectamos, cuál es la seguridad que nos ofrecen los dispositivos mediante nosotros nos conectamos a la red. ¿Qué pasa con los dispositivos móviles? Hoy día ya es impensable no tener teléfono, hoy día es impensable no tener correo laboral en el teléfono, hoy día es impensable hacer la vida cotidiana sin el teléfono. Y por último, algo que yo considero que es probablemente el factor crítico y el más complejo de resolver, cómo hacemos una adecuada gestión de claves. Hoy día una persona tiene que manejar al menos 10, 12, 15 claves. Alguien más digitalizado, 25. Alguien que tenga más de una empresa, 30. Con distintos dispositivos de doble autenticación, con un tercer dispositivo de verificación. Se nos vuelve un poco ingobernable. Y nosotros estamos intentando ofrecer algunas soluciones en un nivel básico, pero también le damos la oportunidad de que vayan descubriendo nuevos caminos. ¿Cómo lo hace? Esto fue una pregunta que nos costó resolver en su momento, porque teníamos que considerar que si uno caracteriza a las pequeñas y medianas empresas en Chile e incorpora las micro, porque la idea es que también se puedan ser beneficiadas, tenemos empresas que tienen cero digitalización. Y puede ser que respondan las preguntas apuntando a cero digitalización. Bueno, a esas personas hay que informarles lo importante que se digitalice. Y ahí tenemos un conjunto de recomendaciones. Pero también la guía está pensada para aquella organización que ya tiene, por ejemplo, implementada la ISO 27001. ¿Funciona en la práctica la implementación? ¿Cómo estamos en políticas de generación de clave? ¿Seguimos pidiendo que cambien la clave cada 3 meses? Se fijan, la guía es elástica en eso. Segundo, reconoce diferentes plataformas. Puedo ser un usuario Windows, un usuario Mac, un usuario Linux. La guía te va permitiendo tomar opciones en el camino. Y tercero, está basada en recomendaciones de expertos. No es nuestra opinión, no es solo nuestra opinión. Lo que hicimos para construir la guía es que tomamos las 3 experiencias internacionales que han resultado relativamente exitosas, que es la guía de seguridad para pequeña y mediana empresa del INCIBE español, una guía para Small Business de la National Cyber Security Center de UK, de Reino Unido, y las recomendaciones del US CERT de Estados Unidos. Pero además recogimos recomendaciones de producciones locales. Hay una guía de ciberseguridad para periodistas que elaboró derechos digitales, está incorporada. Hay algunas recomendaciones de alguna ONG específica en materia de datos personales, también están incorporadas. ¿Por qué? Porque aquí hay conocimiento generado. La gracia es poder sistematizarlo. El cuestionario se puede resolver cuantas veces quiera. ¿Qué significa esto? Que puede servir como una guía de buenas prácticas. Yo puedo ir jugando, puedo ir pidiendo a las distintas personas de mi organización que respondan la guía, de manera tal de saber cuál es la percepción interna que existe respecto a la ciberseguridad. Probablemente el encargado de IT de tecnología va a tener una respuesta medianamente positiva, porque su cargo probablemente está en discusión en juego, pero probablemente el encargado de ventas va a tener una opinión contraria. Probablemente el dueño va a tener una opinión contraria. Y también, y esto nos importa en el largo plazo, si uno toma la guía y ve los resultados, puede utilizarlo como una guía de gestión de ciberseguridad. Puede utilizarlo para decir, ok, voy a partir con las primeras 5 recomendaciones y me voy a tomar los próximos 2 meses en implementarlas. Y luego voy a implementar las otras 5. El universo de recomendaciones está por cerca de la 20 con distintas configuraciones. Y los invito a que hagamos la prueba en vivo. Esto es algo que a Steve Jobs no le gusta, que a todo el mundo no le gusta porque dice no va a funcionar, se va a caer. Esta es la web, pymecibersegura.cl y partamos. A ver. Esta es la portada, así ustedes van a llegar y los vamos a invitar directamente a pinchar en el icono de comienza aquí. La primera pregunta que tienen que responder es ¿cuántos somos en la empresa?
Y si bien la definición de pyme es un poco más amplia, o sea, un poco más estricta, nosotros hicimos el formulario un poco más amplio para beneficiar a la mayor cantidad de público. Todavía hay muchas empresas unipersonales en Chile, hay muchas. Por lo tanto, nosotros vamos a optar un modelo, vamos a fingir que somos Pedro, el dueño de una imprenta pequeña, que tiene 5 trabajadores, que está digitalizándose, que es esencialmente analógica, pero que ya empezó a invertir en tecnologías digitales y que tiene un par de preguntas importantes que resolver respecto a su seguridad. Por lo tanto, ¿cuántas personas trabajan? Entre 2 y 10 personas. ¿Qué sistema operativo utilizan? El mayoritario en Chile es Windows. Por lo tanto, asumimos que Pedro tiene un computador con Windows 7. ¿Tiene un antivirus instalado en sus computadores? Probablemente sí. Hoy día muy poca gente no tiene porque además ya viene por defecto en los sistemas operativos. ¿Actualiza el sistema operativo de su computador? Ahí Pedro ya se arrugó. No lo sé. Me encantaría. Quiero creer que sí. Nos gustaría, pero no sabemos cómo se hace. ¿Se fijan que la guía va nivelando en función de cuál es el nivel de conocimiento que puede tener el usuario? ¿Realizan respaldo de sus computadores? No. ¿Cuántos de ustedes realizan respaldo periódico y sistemático de sus computadores? Levanten la mano, por favor. La mitad de la audiencia. Si ustedes tienen una brecha de seguridad hoy día, si WannaCry 3 se activa en este minuto, la otra mitad pierde sus datos. Los pierde. Y cuando digo pierde sus datos, no solo sus datos personales. Piensen en esas plataformas, por ejemplo, de los ERPs antiguos, que tienen sistemas contables, que están alojados en disco duro de una estación de trabajo. Perdieron su contabilidad. Y esto no es ciencia ficción, hay casos en Chile con WannaCry que fueron bonitos. ¿Realizan respaldo? No. ¿Bloquean su computador cuando no lo están usando? Aquí levanten la mano. Mis amigos del hermano pueden levantarla porque lo hacen por defecto. ¿Un tercio? ¿Menos de un tercio? Cuando cuando alguien tiene un negocio y sale de la oficina, ¿cierra la puerta al menos? ¿Le pone llave? ¿O simplemente sale? Porque fue a comprar un café. Cerramos. Si se fijan, tenemos un montón de hábitos de seguridad física que todavía no trasladamos a la seguridad digital. El bloquear el computador es uno de ellos. No bloquea el computador. ¿Cómo se conecta a Internet? Probablemente tiene una conexión de Internet fija, así que conecta un cable al computador. ¿Qué teléfono móvil usa? En Chile el mayoritario es Android. Ese es el que gana. Dejamos BlackBerry por una cosa testimonial, porque sé que algunos todavía lo ocupan, pero Android. ¿Cómo bloqueo el teléfono? A ver, pregunta previa. ¿Hay alguien aquí en la sala que todavía no bloquee el teléfono? Siempre hay uno. No sientan vergüenza, siempre hay uno. Hay uno ahí por allá. Está bien, no lo vamos a señalar, no es decir que un caballero de corbata roja, pero está bien. El método tradicional, un patrón de puntos en la pantalla, porque es fácil de recordar. O 000000, también. Patrón de puntos. ¿Cómo recuerdas la clave de tu correo electrónico? Uso la misma para todo. Obvio. Pero supongo que la clave del banco, no. También uso la misma para todo. ¿Cómo guardo la información? En mi computador. No tengo servidor, no tengo servicio en la nube. Tengo algunos archivadores, pero he tratado de digitalizarme, como tengo que emitir factura electrónica, ya los guardo en mi computador. Pedro tiene 16 recomendaciones de ciberseguridad. Son hartas, porque el mínimo son 4, perdón, no 3. Pero si ustedes se fijan, primero están jerarquizadas. Por lo tanto, la respuesta 1 es lo que primero debiera hacer. Se van cruzando distintas variables. Bloquea tu computador. Revisemos solo, vamos a revisar un par. La guía te explica por qué es importante bloquear el computador y luego te dice cómo tienes que hacerlo. Como nosotros ya seleccionamos Windows, aquí solo aparece la alternativa para Windows, no aparece la solución para Mac, no aparece la solución para Linux, solo Windows. Volvamos una atrás. Respaldo. Y aquí la guía va creciendo. ¿Por qué es importante respaldar? ¿Cuáles son los beneficios de respaldar? ¿Qué pasa si pierdo mi información? ¿Qué pasa si pierdo información de mis clientes? Primero, esa es la explicación. Pero luego, ¿cómo tengo que hacerlo? Cómprese un disco duro externo, lo va a necesitar. Si está en Windows, como ya estamos, y dependiendo de la versión, la guía se va ajustando, si es Windows 7, Windows 8, Windows 10,
cuál es la plataforma que tiene que utilizar. Quiere ir un nivel más allá, algo que ya el senador mencionó, cifra los datos, no solo respaldes, porque si solo respaldas sin cifrar y te roban el respaldo, estuvimos en la misma escena. Pero puede ser que quiera respaldar, cifrar, pero además respaldar en línea. Quiero contratar un servicio de nube segura para efectos de guardar mi información una vez al mes. Y hay buenos servicios disponibles en línea, la mayoría pagados, los que son buenos, la mayoría son pagados. Y la última, que es la que me interesa que podamos conversar un poco más porque es la más compleja, ¿qué es una buena clave? Este es el quebradero de cabeza de la implementación de las políticas. Uno ya se entregó y uno le paga un software específico que te gestiona las claves y tengo una sola clave gigante que me sé, gigante, y créanme que meter una clave gigante en el teléfono no es cómodo, pero eso significó que me olvidé de todas las otras claves, porque están todas centralizadas bajo el administrador de clave. Pero tratemos de implementar administrador de clave con todos los usuarios. ¿Tenemos los recursos financieros para hacerlo? Hay que pagarlo, hay que pagar una membresía. ¿Tenemos la capacidad de explicarle a nuestro usuario cómo crear una gran clave robusta? ¿Cómo van a migrar de su actual situación a la nueva situación? Yo me demoré 3 meses y me dedico a esto, lograr que todas las cuentas quedaran bajo un gestor de clave. Pero en realidad hay ciertas recomendaciones que están más o menos estandarizadas y que sirven en cualquier hipótesis, en cualquier caso. Tan larga como sea posible. Este es el caso donde el tamaño importa. Mientras más grande la clave, mejor. Pero todavía tenemos problemas en esto. Los bancos todavía en algunos casos nos piden una clave de 4 dígitos. Una clave de 4 dígitos es altamente vulnerable, porque la cantidad de combinaciones posibles es limitada y la capacidad computacional en esto, para este factor, es más o menos ilimitada. Que sea fácil de recordar, pero tiene un truco, que sea difícil de adivinar por un tercero. Yo usualmente recomiendo palabras largas con algún carácter entre medio. El título del libro que más le gusta y que nunca le han contado a nadie. Siempre tenemos un título vergonzoso, siempre hay una película que vemos en silencio y que la elegimos calladito. Y en lo posible única, porque lo que se ha demostrado con las brechas de seguridad es que la gente comparte claves de manera constante, permanente. La misma clave que ocupan para Facebook, la ocupan para LinkedIn, para Gmail, y así van migrando servicios. Es difícil recordar muchas claves, por lo tanto hay metodologías que lo permitan resolver ese problema. Y por último, un consejo que está muy poco instalado en nuestra industria y muy poco instalado en nuestro país, que todavía nosotros tenemos políticas de seguridad que recomiendan cambiar la clave cada 3 meses. El señor que inventó esa medida el año pasado pidió disculpas públicas. Por una cuestión simple, cuando tú obligas al usuario a cambiar la clave cada 3 meses, lo que hace es que resuelves el problema de seguridad técnica, pero abres así un problema de seguridad humana, porque la gente no tiene capacidad de recordar más claves. Por lo tanto, la pega detrás del teléfono, le pega un post-it en la pantalla, o genera la misma anterior, 10, la misma anterior, y va. Y eso ya es una brecha de seguridad que probablemente es más grave a que tenga la misma clave durante un buen tiempo. Por lo tanto, hoy día la recomendación del NIST es cambie la clave solo cuando haya detectado que hay una brecha de seguridad. Y eso es un paso largo, porque hoy día yo he visto implementaciones de ISO donde se sigue diciendo, obliga al usuario a cambiar la clave y le pone un estrés importante. Nuestra preocupación en materia de ciberseguridad es el usuario, porque las pocas estadísticas que existen en Chile dicen que más del 50% de los incidentes, el vector de entrada es el usuario. Si no, pregúntale al Banco de Chile, por dónde le entró el malware. Y ahí nosotros tenemos un camino que desarrollar. Y la guía de ciberseguridad para pymes lo que hace es que ofrece una herramienta práctica. Hemos hecho el esfuerzo de que sea un lenguaje sencillo. Somos abogados ingenieros, puede ser que no. Estamos haciendo el esfuerzo de ir simplificando cada vez más. Va a estar en constante actualización. Hay escenarios que van cambiando, hay medidas que pueden ir surgiendo que pueden ser interesantes de incorporar. Y está, por supuesto, abierta a los comentarios y recomendaciones de todos. Este es conocimiento compartido, que se va construyendo en comunidad. Y lo interesante es que podamos todos aprovechar de esta plataforma. Hoy día está orientada en pequeña y mediana empresa, pero perfectamente una micropyme, una empresa individual puede utilizarlo de la misma manera que una gran empresa puede utilizarlo. Y además sirve como una herramienta que les permite a cada uno de ustedes, cuando estén solos en su casa, responderla y hacerse un análisis más crítico respecto a cuál es lo que están haciendo ustedes. Porque uno ya trabaja en esto y en teoría tiene un nivel de madurez de ciberseguridad más o menos alto, pero a mí me siguen saliendo 7 recomendaciones.
Todavía no llego a 4, porque hay cosas de práctica que no me gustan, pero tendremos que hacerlas. Y el desafío aquí, y el aporte que quiere hacer la Cámara Nacional de Comercio con esta guía, es incrementar el nivel de madurez de ciberseguridad de las pequeñas y medianas empresas, como foco principal. Si además se puede beneficiar el resto de la sociedad chilena, bienvenido sea. Muchas gracias.